Listo, vamos a iniciar ya la clase. Ya está la maestra aquí. Listo, maestra. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Exactamente, con muchos problemas técnicos. Igual aquí ha estado muy intermitente el internet, y viene y va. Entonces, la verdad es que eso nos ha causado muchos conflictos, pero aquí estamos. La verdad es que muchísimas gracias por tolerar. No sé, nos complican algunas cosas, pero las vamos resolviendo, ¿no? Muy bien, pues esta última sesión del taller precisamente es pues, sobre técnicas, ¿no? Que nosotros podamos abordar con niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que el taller estuvo dirigido a que nosotros sepamos utilizar algunas de estas técnicas de lo que es la inteligencia emocional con niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Que nosotros podamos establecer algunos juegos, algunas actividades y siempre con los niños, pues hay que ser muy empáticos, ¿no? Como siempre con los niños hay que saber trabajar, jugar, reírnos, acomodarnos, trabajar en el piso a veces, ensuciarnos un poquito, porque bueno, pues a veces eso implica trabajar con ellos, ¿no? Estamos en esta parte de crear un buen vínculo con los niños, también por supuesto con los papás, pero hay que crear este vínculo con los niños, hay que acercarnos para que ellos quieran hacer las actividades. Obviamente cuando yo trabajo inteligencia emocional, los preparo, ¿no? Jugamos un poquito antes, hacemos algunas otras actividades, si tengo un espacio para jugar a la pelota, si tengo un espacio para jugar uno, para jugar Jenga, para jugar algunas cosas, antes de hacer las actividades, mucho mejor, porque van a estar muy contentos y van a poder realizar mucho mejor estas actividades que tenemos planeadas, precisamente para trabajar la inteligencia emocional. Y bueno, esta es una estrategia que se llama Casita de las Emociones. El objetivo es identificar las emociones que experimentan con más frecuencia los niños o niñas, estando en la casa, la escuela o con sus amigos o con sus amigos, con sus amigas o con sus amigos. Entonces, más o menos tiene una duración aproximadamente 40 minutos. Yo sé que mis niños trabajan bien rápido y a veces hasta en 10 minutos ya lo hicimos, pero sí es analizar. Sí se trata de trabajar con ellos un ratito más para que puedan expresar. Si nosotros dejamos que el niño lo termine en 5 minutos y diga, sí, ya está aquí, ya, toma, pues obviamente no vamos a poder expresar bien todo lo que el niño siente. Y el niño lo que quiere es seguir jugando. Entonces, sí tenemos que decir, a ver, pero piénsalo bien, seguro que así está bien. A ver, vamos a revisar. A ver, ¿qué pusiste aquí? Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se realiza esta actividad, pero sí hay que darle tiempo a que el niño lo realice. Hay niños que lo hacen muy rápido porque son muy impulsivos, porque no están pensando bien las cosas antes de hacerlas y porque se quieren ir a jugar. Y hay niños que trabajan muy bien, lo hacen a mucha conciencia, realmente le expresan muy bien y pues obviamente también si no saben leer y escribir, también lo podemos hacer solamente con dibujos o yo escribo lo que ellos me quieran indicar. Lo podemos hacer de esa manera. Y los pasos a seguir, pues se le entregará a los niños una hoja dividida en 3, ¿no? Donde hay una casita, donde cada una significa pues un lugar. Puede ser la casa, la escuela o las amistades, ¿no? Las amigas o los amigos. Y las estudiantes deberán dibujar dentro de cada casita la emoción que sienten. Puede ser dibujado o puede ser por escrito la emoción que sienten. Y que pues es importante identificar cada uno de los contextos que origina esta emoción, que es cómo se sienten en la casa, cómo se sienten en la escuela y cómo se sienten con sus amigos. Entonces hay niños que identifican perfectamente quién son sus amigos y a veces estos amigos nada más están en la escuela. Si solamente tienen amigos dentro de la escuela, entonces nada más trabajamos con estas 2 casitas y la otra no la tomamos en cuenta, no pasa nada, ¿no? Pero sí es importante saber si hay niños que obviamente, por ejemplo, cerca de su casa tienen amigos, salen por la tarde, mucha gente vive pues privadas que están rodeadas de otra casa y ahí es donde tienen sus amigos, o hay niños que tienen otros deportes o hacen otras actividades fuera de la escuela y ahí también tienen amistades, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir para identificar diferentes áreas donde el niño se encuentra. Y bueno, los estudiantes enseñarán los dibujos, si se hace en grupo lo puede hacer el resto del grupo y comentarán cada uno los dibujos elaborados. Y el momento de conversación para cada docente o cada persona que utilice esto puede utilizar los interrogantes de la ficha o puede agregar otros que considere pertinente a la situación. Entonces vamos a trabajar con, aquí se me fue la casita de las emociones. Bueno, se ponen nada más 3 casitas
y finalmente es como vamos a mostrarle al niño que nos diga cómo es cada una de las emociones que tiene en cada una de las partes. Les tenía déjenme checar dónde está, porque sí tenía esta presentación ya completa, déjenme porque se me borró. Permítanme, se las muestro. Aquí está. Ah, es que ya se movió. Listo. Era eso. Se movió una presentación, una diapositiva. Ok, así es, ¿no? La familia, la escuela y las amistades. Entonces tú les puedes enseñar este dibujo, tú lo puedes imprimir, lo puedes colorear, los puedes pedir que lo coloreen, la familia, la escuela y las amistades, y que pongan la emoción que les genera en cada una de ellas, ¿de acuerdo? En la familia, pues me siento muy feliz. ¿Cómo vas a dibujar esta emoción? ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos que los niños dibujen perfectamente. Hay niños que solamente hacen círculos y lo llenan de amarillo y esa es su felicidad. ¿De acuerdo? O hay niñas que me ponen un corazón y porque se sienten muy contentas con su familia y ponen un corazón. ¿De acuerdo? Hay niños que me ponen una estrella y hacen la estrella como ellos puedan. Entonces, no es necesario que tengan grandes dotes artísticos. La verdad es que cada niño lo representa como mejor puede o como mejor quiere y no los limitamos. Nunca le decimos, ay, qué dibujo tan feo, ay, qué dibujo, no, obviamente no. Decimos, ay, qué bonito te quedó, qué bien lo estás haciendo, ay, ¿qué significa esto? Cuando de plano no le vemos forma, es como, ¿y esto qué es? ¿No? Y obviamente ellos ya te van a decir, ah, es una estrella, ah, es esto, es aquello, ¿no? Entonces, obviamente, ellos lo toman en cuenta y ya te explican. ¿De acuerdo? Entonces, no tengan miedo de preguntarles a los niños, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y esto tan bonito que te está quedando aquí, qué es? Porque es importante que él se sienta escuchado y, por supuesto, que nosotros le demos la confianza para dibujar. Yo sé que hay muchos niños que te van a decir, es que no me gusta dibujar, es que esto, es que lo otro. Nosotros tenemos de todo. Utilizamos lo que son las pinturas dáctiles, utilizamos plumones, utilizamos colores, utilizamos diferentes tipos de material. A veces ya tengo los stickers, y a veces tengo diferentes stickers que ellos también pueden elegir, pero que los relacionen con una emoción. Entonces, no es necesario que el niño también dibuje al 100%. Hay veces que les permito utilizar como stickers que vienen de diferentes formas, vienen helados, avioncitos, pelotas, diferentes tipos de stickers. Y ya nada más les pido que lo coloquen en donde ellos quieran y obviamente que me digan a qué emoción se refiere esto. ¿De acuerdo? Entonces, a veces me ponen un helado en la familia y les digo, ¿y esta emoción por qué? Ah, pues porque me gusta mucho comer helado, porque mi mamá siempre me da helado, porque me siento a gusto. Y entonces vamos identificando precisamente cuáles son las emociones y que ellos vayan o coloreando o dibujando o colocando los stickers. La verdad es que la podemos adaptar muy bien. Yo le hago las adaptaciones porque a veces me toca trabajar esto con niños con discapacidad. Esto no se limita a niños solamente sin discapacidad, esto también lo podemos ocupar en niños con discapacidad. De repente, muchas personas que me dicen, Marcia, pero ¿cómo lo trabajas si el niño no habla o no ve o no escucha? La verdad es que los niños son muy sensibles y pese a que no vean o no escuchen, se pueden hacer las adaptaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Y aún así podemos hablar de sus emociones. El que sea un niño que no ve, que no escucha o que no puede agarrar un lápiz, no quiere decir que no podamos trabajar con él, simplemente buscamos la manera de trabajar que lo puedan hacer ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay niños que a lo mejor no pueden mover la mano para poder escribir, pero sí pueden señalar con el dedo que les gusta, ¿de acuerdo? Entonces, les doy el stickers, les doy los diferentes plantillas de stickers que tenemos, de estampillas, y ellos eligen cuál es la que quieren pegar, y yo la pego, yo la despego y yo la pego, y ellos me dicen dónde la tengo que colocar, si en la familia, si en la escuela o en las amistades. Entonces, hacemos adaptaciones de este tipo de actividades, no necesariamente
solamente es para trabajar con niños sin discapacidad. También hacemos muchas adecuaciones para niños con discapacidad. Acuérdense que los niños con discapacidad también tienen que aprender a manejar sus emociones. Imagínate una persona que no se mueve, que no está respondiendo su cuerpo como a él le gustaría. Por supuesto que siente frustración, por supuesto que siente enojo. Y tenemos también que enseñarles a estos niños a lidiar con sus emociones. ¿De acuerdo? No solamente trabajo con niños normales, también trabajo con niños con alguna discapacidad y también trabajo muchas cuestiones de emociones con niños que tengan alguna discapacidad porque siguen siendo niños y porque les gusta jugar y porque podemos adecuar todos este tipo de actividades también para con ellos. ¿De acuerdo? Entonces es algo que podemos utilizar muy bien y que podemos adecuar según lo requiera cada caso. Entonces hacemos este tipo para empezar a trabajar las emociones. Y no doy por hecho que el niño está contento y feliz. Siempre pregunto cómo se siente y siempre vamos a investigar cuáles son sus emociones en cada una de las áreas, tanto la familia, la escuela o las amistades. ¿De acuerdo? Esta es otra técnica, se llama la varita de las emociones. Y el objetivo, pues, es reproducir diferentes emociones mediante la expresión facial y corporal. Y la varita mágica queda a la creatividad de cada docente. Cada docente puede hacer su varita mágica, ¿no? Y el grupo deberá acomodarse en círculo, sentado en el suelo, para evitar que las mesas se conviertan en obstáculos. Y bueno, vamos a tener una persona que facilitará una varita mágica. Luego esa varita se le dará a cada niño o niña que encuentre a su lado. Y cada estudiante que tenga la varita deberá expresar mediante gestos o posturas alguna emoción que haya experimentado durante el fin de semana. En caso de que la actividad se realice, es cómo se siente ese día, ¿no? O cómo se haya sentido durante ese día. En caso de que se haga al inicio de la clase, cómo se sintió durante el final del día anterior y así la podemos acomodar, ¿de acuerdo? Si la hacemos el lunes, cómo se sintió el fin de semana. Si la hacemos hoy, que es miércoles, cómo se sintió lunes y martes, ¿de acuerdo? Entonces podemos irla acomodando. Y cada niño deberá interpretar los gestos, es decir, adivinarán la emoción que está expresando, ¿sí? Cómo se han sentido. Entonces, los niños, la verdad es que cuando hacen esto, les encanta porque son muy expresivos. Entonces, ellos pueden expresar con sus gestos, con sus caras, y de verdad que nuevamente, este mismo ejercicio lo he hecho con niños con alguna discapacidad, y los niños con discapacidad también son sumamente expresivos. Hay niños que te hablan con los ojos. Entonces, solamente con su mirada, tú te puedes dar cuenta si el niño está contento, si el niño está triste, si está enojado, si está frustrado, si está aburrido, si se siente mal, si algo le duele. O sea, finalmente los niños son muy expresivos. Y entre más pequeños son mucho más expresivos, ¿no? Expresan con su cuerpo, con sus gestos, con sus caras, con los sonidos, pueden expresar muchísimas cosas. Entonces, hacemos uso de todo su esquema corporal para que puedan ellos expresar cómo se sienten. Podemos utilizarlo con la varita, podemos utilizarlo sin la varita, podemos hacer una varita muy bonita para que ellos se sientan efectivamente muy bien físicamente, que son elegidos, ¿no? Para poder representar esto. Y estas varitas, nuevamente, se le va a dar a cada niño para que represente cómo se sintió o cómo se siente durante el día o cómo se siente hasta con esta actividad. Y lo que queremos es que cada niño aprenda a expresar sus emociones. Si lo hacemos en grupo nos sirve muchísimo porque finalmente los niños ven cómo se sienten, ¿de acuerdo? Pero si lo hacemos de trabajo individual, también podemos decirles nosotros cómo nos sentimos, hacer nosotros la gesticulación, trabajar con nuestro cuerpo y también enseñarle al niño cómo se debe de sentir, ¿de acuerdo? Porque hay muchos niños que no saben cómo expresar sus emociones. Entonces, cuando nosotros mismos utilizamos nuestro cuerpo, ellos lo aprenden también. O a veces le pido a los papás que ellos pasen y que también hagan este mismo ejercicio con los niños y también los niños vean cómo se sienten. Y trabajamos también empatía al mismo tiempo. Y nuevamente, cuando los niños ven que otros niños también se pueden sentir tristes, enojados, frustrados, desmotivados, apáticos, ¿no? De cualquier tipo de emoción que en ese momento puedan sentir, obviamente el niño también empieza a identificar cómo se sienten los otros. Tenemos que ir logrando que ellos también tengan empatía con la emoción que sienten los otros niños.
Hay niños muy reservados, pueden decir es que no sé cómo me siento, ¿no? Pero nosotros podemos impulsarlo, motivarlo para decir, pues te sientes contento, te sientes triste, te sientes aburrido, te sientes preocupado, te sientes con ganas de hacer las cosas, te sientes sin ganas de hacer las reactividades. Entonces podemos guiarlo para que él vaya soltándose y dándole la confianza para que la pueda realizar. Y hay niños que sueltan todo. O sea, que definitivamente nos cuentan todo lo que está pasando y hasta nos dicen todo lo que está sucediendo en su casa y cómo lo están viviendo. Entonces podemos encontrar de todo un poco y lograr que haya esa empatía dentro de lo que es el mismo grupo y lograr que los niños también reconozcan que no solamente ellos sienten esta emoción, sino que hay muchos niños que se pueden sentir exactamente de la misma manera y esto les sorprende mucho. Para muchos niños es sorprendente que hay más niños que se pueden sentir tristes o aburridos o con ganas o sin ganas o felices o nerviosos o preocupados y eso les atrae mucho, porque piensan que ellos solamente son los que se sienten así. Entonces, cuando otros niños lo pueden expresar, pues la verdad es que ellos también ven cómo se puede expresar de otra manera y nos ayuda para ir también regulando las emociones. También nos ayuda para que ellos vayan regulando sus propias emociones. ¿De acuerdo? Entonces hay niños que, por ejemplo, cuando expresan que están enojados y hacen como que avientan todo, es así como, y esta es la manera como tenemos que expresar que estamos enojados, ¿qué otra forma podemos expresar que estamos enojados? ¿No? Hay niños que lloran y se encierran y se ponen así, se abrazan, ¿no? Y obviamente quieren decirnos que están tristes. Claro, están tristes, ¿no? Pero nuevamente tienen que abrirlo, tienen que decirlo y tienen que hacer esto, que la gente se entere que están tristes, porque hay niños que se cubren todos. Entonces también tenemos que enseñarlos que, bueno, obviamente ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni tíos, ni amigos somos adivinos y que necesitamos ver el gesto para realmente aprender y saber cómo se sienten ellos. Entonces tenemos que empezar a trabajar este tipo de situaciones precisamente con los niños y hacerles notar precisamente cómo pueden expresar sus emociones. Hay niños que son excelentes actores, se les da con mucha facilidad, hay niños que les cuesta mucho más trabajo y al ver que otros niños lo hacen también les ayuda mucho y si no tenemos niños podemos hacerlo dentro del consultorio y podemos hacerlo también con la familia y también lo mismo la empatía, ¿no? Generamos la empatía a veces hasta de los papás hacia los hijos y de los hijos hacia los papás. Que ellos se miren, se noten, se rían y se den cuenta de cómo se sienten realmente los niños. Bueno, esa es la varita de las emociones. Esta es otra actividad, se llama la tortuguita, y es una estrategia para que niños y niñas manejen su enojo. Acuérdense que muchos de nuestros niños se enojan demasiado todo el tiempo, digamos que se la pasan de malas, enojados, no saben controlar su ira y obviamente pues a veces pegan, escupen, no dejan de molestar a los otros niños, van y les quitan sus cosas, ¿no? Y están enojados. Hay muchos niños que están muy enojados y obviamente no saben cómo regular esta emoción, les cuesta mucho trabajo. Las causas, pues pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser las cuestiones de que les vaya mal en la escuela, puede ser la cuestión de alguna separación de los padres, puede ser por algo que estén viviendo y no saben cómo trabajar esta emoción. Entonces, bueno, finalmente es una cuestión de manejar su enojo. Y bueno, aquí se trabaja con un cuento, que es el cuento de la tortuguita, y se toman en cuenta los pasos, ¿no? Se le pide a los niños y niñas que hagan un círculo, que cierren sus ojos para poder escuchar con atención el cuento. Y la tortuguita, pues es una estrategia utilizada precisamente en causar a niños y niñas, precisamente cuando se enojan para facilidad, porque se les pide que escuchen el cuento con mucha atención. Luego del cuento, pues se da una sesión práctica para que los niños puedan ver cómo se da la respuesta de la tortuga. Y la respuesta consiste pues en apretar los brazos contra el cuerpo y en inclinar la cabeza, de modo que el mentón se apoye sobre el pecho, ¿no? Y el entrenamiento va mejorando, de modo que las personas participantes pueden situaciones frustrantes para ellas y para ellos se den respuesta de la tortuga. La lectura del cuento se hace y el momento de la puntuación para este momento se deben utilizar interrogantes de la ficha o se pueden agregar otras que consideren pertinentes a la situación.
Entonces, bueno, pues primero que nada se lee el cuento y luego se practica con los niños cuál es la posición de la tortuguita. Entonces, obviamente apretan brazos, se ponen su mentón en el pecho, ¿sí? Y se encapsulan todos para poder sostener esta emoción, ¿de acuerdo? Y se hace una práctica con ellos de manera que ellos nos vean cómo se maneja la tortuguita. Y leemos el cuento. Primero la lectura del cuento y luego el ejercicio. Y dice, bueno, hace muchos años había una tortuga jovencita que tenía 9 años de edad e iba a la escuela. Se llamaba Tortuguita y no le gustaba ir al colegio. Prefería quedarse en casa con su mamá y su hermano jugando. Eso de escribir letras y cosas era muy pesado y él prefería reír y jugar. No quería colaborar con las demás personas, ni le interesaba escuchar a su maestra, ni tampoco quería dejar de hacer sus ruidos maravillosos que hacía con su boquita. Era muy difícil acordarse de que no debía pegarle a los demás, ni a las demás personas, ni hacer esos ruiditos. Por eso siempre estaba metido en problemas. Cada día, al ir a la escuela, se decía a sí mismo que se iba a esforzar todo lo posible para evitar meterse en problemas durante la clase, pero siempre acababa enfureciendo a alguien y peleándose con alguien. También perdía la razón cuando se equivocaba y metía la pata y entonces rompía en pedacitos todos sus papeles. Al final empezó a pensar que era una tortuga mala y comenzó a sentirse muy mal, pero muy, muy mal. Un día, cuando peor se encontraba, se topó con una tortuga más grande y vieja de la ciudad. Era una sabia, tenía 200 años de edad y era tan grande como una casa. Cuando Tortuguita le contó su problema a esta tortuga, efectivamente le dijo que no era tan buena forma como la rabia. Dijo que la solución de sus problemas la llevaba encima y que como Tortuguita no entendía, dijo que la solución estaba en su caparazón, que era su casita, ¿no? Puedes esconderte dentro de tu caparazón, le dijo, siempre que comprendas lo que te está pasando. Y diciendo estas palabras, descubrió lo que le pone enojada. O sea, podía la tortuga ponerse en su caparazón y entender y analizar lo que le estaba pasando. Cuando te encuentres dentro de tu concha, ¿no? Eres capaz de disponer de un momento de reposo y descubrir lo que te está haciendo para resolver esta situación. Así pues, la próxima vez que te intentes, que te me has metido en un problema, puedes meterte enseguida en tu caparazón, ¿sí? Entonces, y al siguiente día, pues la tortuguita lo comprobó. Cuando se equivocó, estropeó su hoja de papel en blanco y limpió, empezó a enfadarse mucho, 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 ¿no? Entonces, recordó lo que le había dicho la tortuga vieja, encogió sus brazos, sus piernas, sus cabezas, lo apretó, entró en su cuerpo y se mantuvo quieto hasta que supo lo que debía hacer. Cuando salió fuera, la maestra lo felicitó en vez de regañarlo. Tortuguita utilizó este recurso durante todo el curso escolar. Era su secreto. Al recibir su hoja de calificaciones, comprobó que era mucho mejor que antes, que era mucho mejor el de la clase. Todos se maravillaron y le preguntaron cuál era su secreto mágico. Entonces, enseñamos a los niños que pueden resolver los problemas y no necesariamente tienen que pegar, enojarse, romper las cosas, hacer ruidos, porque nuevamente les cuesta mucho trabajo a los niños mantener este impulso. Son muy impulsivos y cuando ellos se enojan, avientan las cosas, pegan, molestan a los demás y de esos luego tenemos muchos en las escuelas, ¿no? Que no se pueden estar quietecitos en su lugar y entonces pues trabajamos con todos ellos la parte de la tortuga, que hagan el ejercicio de la tortuga. Y cuando nosotros lo hacemos con ellos como docentes, como terapeutas, como trabajadores sociales, les enseñamos cómo poner sus bracitos, pegar su mentón y enconcharse un poquito, subir sus piernas a veces, ¿no? Para poder enconcharse. Ellos se tranquilizan, a veces respiramos, hacemos inhalaciones y soltamos. Inhalamos por la nariz y soltamos por la boca, de manera que se puedan tranquilizar
y pensar en lo que está pasando y encontrar una solución. No queremos que el niño se aísle, queremos que el niño encuentre una solución en ese momento en el que se enconcha. ¿Por qué se enconcha? ¿Por qué tenemos que hacer que se meta a su caparazón? ¿Por qué tenemos que hacer que haga estos movimientos? Porque al hacer estos movimientos, el niño tiene tiempo de reflexionar, de razonar, de buscar soluciones. Físicamente ese movimiento nos ayuda. Hay niños que necesitan mucho lo sensorial. Los ayuda mucho estar en contacto con lo sensorial, con su cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, hay niños que necesitamos que hagan este ejercicio porque les da el tiempo perfectamente para reflexionar acerca de lo que están haciendo. Si nosotros solamente les decimos como siempre, a ver, piensa lo que hiciste, ¿verdad que no está bien que le pegues a fulanito? ¿Verdad que no está bien? Yo, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá. Y no nos hacen caso, ¿verdad? Decimos, les entra por aquí, les sale por allá. ¿Por qué? Porque no nos está haciendo caso. Cuando físicamente su cuerpo se encoge, se encapsula, se enconcha, hacemos esta respiración para que piensen y reflexionen qué es la mejor solución y cómo pueden solucionar esto que están pasando, ya no es lo que decimos nosotros, es cómo vas a encontrar la solución. ¿Cómo harías esto tú para solucionarlo? Y entonces lo que estamos haciendo es que el niño tenga ese espacio físicamente para poder pensar en una solución. ¿De acuerdo? Y que además es una solución que le va a beneficiar en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque le va a facilitar mejor relación con sus compañeros, va a ser felicitado por la maestra y le va a gustar estar en casa también porque va a recibir menos regalos. Entonces también aquí necesitamos mucho del apoyo de los papás porque hay muchos niños que hacen este ejercicio y los papás no saben por qué lo están haciendo. Entonces nosotros necesitamos explicarle también a los papás, mira, hoy trabajamos esto, trabajamos el caparazón de la tortuguita y él cada vez que sienta que está pasando algo malo, se va a poner su caparazón. ¿Para qué? Para reflexionar qué está pasando y ver cómo va a solucionar la situación. ¿De acuerdo? Entonces platicamos con los papás para que les den ese tiempo, para que lo hagan hasta con ellos, para que hagan este ejercicio. Y de verdad, ¿no? Que sí hay muchos niños que nos cuentan a la semana, ay, en la semana me puse de tortuguita y me ayudó mucho, ¿no? Y le iba a pegar a mi hermano porque me quitó mis juguetes, pero ya le dije que no me vuelva a agarrar mis juguetes y ya me los regresó. Entonces, ellos mismos ven que empiezan a solucionar de otra manera. ¿Sí? No es que se dejen de portar mal al 100%, tampoco es una solución mágica. Simplemente son ejercicios que nos ayudan a mejorar las habilidades de inteligencia emocional. Eso hay que aclararlo, ¿de acuerdo? Con los papás, con los maestros, hasta con el propio niño, porque no es que ya se vaya a portar bien de la noche a la mañana, es simplemente empezarle a dar estrategias que le permitan manejar y regular sus emociones, sobre todo las que tienen que ver con el enojo. Porque nuevamente esto es lo que hace que los maestros o los psicólogos o los trabajadores sociales o los que están afuera de todo esto, pues muchas veces que cómo catalogamos, etiquetamos a los niños que no saben manejar su ira o no saben manejar su enojo como niños agresivos, ¿no? Les damos esa etiqueta, es que es muy agresivo, es que agrede, es que lastima a los otros. Entonces ya les estamos poniendo una etiqueta de agresividad. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, obviamente sí están agrediendo, pero también demos herramientas para poder manejar sus emociones y regular sus emociones. Es una estrategia de las muchas que se pueden ocupar. Entonces, no quiere decir que sea la única, simplemente son estrategias como la varita de las emociones, ¿no? El identificarse en la casa, en la escuela o en otros lados, ellos pueden manejar cuáles son las emociones que tienen y cómo las podemos manejar, ¿no? El de ayer que veíamos del semáforo. Entonces, son simplemente técnicas que nos pueden ayudar para regular diferentes tipos de emociones que el niño tenga. Primero, identificarlas, que las pueda nombrar, que las pueda conocer, que las pueda identificar en lo que está sucediendo en su persona y luego ya poderlas regular, ¿sí? No hay manera de regularlas si primero no las identifica. Es importante que primero las tenga claras y las identifique. Entonces, por eso a veces trabajamos caras y gestos, ¿no? Para que identifique las emociones. Y posteriormente, ya que empecemos a regularlas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con esta parte también de la
regulación, pero primero identificarlas. Y bueno, ¿en qué momento podemos aplicar esta técnica? Podemos también identificar con el niño cuándo aplicar esta técnica, ¿sí? Cuando está en la escuela, cuando está en su casa, de qué forma podemos identificar cuándo aplicar esta técnica, ¿sí? Y cómo se siente la tortuguita cuando está en su caparazón, ¿sí? Cómo se está sintiendo esta tortuguita cuando... El hecho de que se ponga en su caparazón es para tranquilizarse, para tener ese espacio y ese tiempo de reflexión y para analizar cómo va a solucionar el problema. Entonces, ¿cómo se siente? Tiene que sentirse tranquila, se tiene que sentir tranquilo, tiene que aprender a respirar, tiene que sentir su cuerpo y poder tranquilizarse para tomar una decisión. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer cuando estés tú dentro de tu caparazón? ¿Cómo puedes hacer esto? O sea, cuando tú estés dentro de tu caparazón, ¿cómo podemos saber que vas a darte este tiempo realmente para reflexionar, para analizar, para respirar? Porque pues en niños pequeños son muchas actividades para que los logren todas. Entonces, tendremos como todo que empezar a practicar. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Pues obviamente a veces en el consultorio les decimos, a ver, yo soy tu hermanito y voy a agarrar tus juguetes, ¿no? Y obviamente tú te vas a enojar porque voy a agarrar tus juguetes. ¿Qué haces? ¿Vas y se los quitas y le pegas? O sea, ¿cómo vas a resolver esta situación? ¿Qué tendrías que hacer? O igual, ¿no? Estamos en el salón de clases y soy tu compañero y voy y en lugar de pedirte un color, voy y lo agarro de tu estuche. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cómo le pides al niño que te devuelva tu color? ¿Cómo le pides al niño que te devuelva tus tijeras? ¿Cómo le pides al niño que te devuelva tu plit? ¿Cómo le pides al niño? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo las resuelves? Entonces, íbamos viendo cada una de las cosas que le causa mucho enojo. Obviamente ellos te van diciendo qué les causa enojo, ¿no? Ah, me choca cuando mi mamá me va y me apaga la tele para que vaya a comer. Ok. Entonces, lo único que tú haces que es hacer berrinche, te enojas, tiras la comida, o sea, analizamos todo lo que pasa y ese es el momento en que puede aplicar esta técnica. Este es el momento en que puede aplicar la situación de la técnica, ¿no? Sí, Herminia, vamos a dejar las preguntas hasta el final para precisamente trabajar con ustedes algunas dudas que pudieran servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Herminia. Entonces, bueno, esta aplicación de la tortuguita es para que analicen cómo se sienten y reflexionen precisamente con respecto a cómo les puede ayudar esta técnica. Nuevamente, es un movimiento más que nada sensorial, es ponerlos en una posición que les ayude finalmente a reflexionar. ¿Podemos trabajarlo desde muy pequeños? Sí, podemos trabajarlo con niños muy pequeños. Desde los 2 añitos ya podemos hacer esta técnica de la tortuga y ellos lo comprenden, la verdad es que muy bien. La cuestión es seguirla afinando y seguirla trabajando. ¿Qué es la gestión de emociones? Bueno, pues es esta autorregulación de las emociones, logrando un equilibrio para que se repriman las emociones y sean sacadas de manera desbordada. Así damos respuesta a nuestro sentir. Entonces, este equilibrio, pues es no reprimirlas, que el niño no reprima o que el adolescente no reprima sus emociones, ¿no? Pero tampoco que se desborden. Esa es la regulación. Hay muchas personas, niños, adolescentes, que les cuesta mucho trabajo porque a veces lo que hacen es reprimirlas, comérselas, no las dicen, se las guardan o no existen, ¿no? O sea, las dejan pasar por alto. O la otra es que cuando salen se desbordan, están demasiado desbordadas, ¿no? Entonces no saben manejar o regular este tipo de emociones. Esta es la gestión de emociones, que aprendan a regularlas. Y para esto, pues se destaca el desarrollo, por supuesto, de la cuestión de la empatía, ¿no? La tolerancia a la frustración. Cuando nosotros decimos un niño no es tolerante a la frustración, es porque no sabe cómo manejar un conflicto o no sabe cómo manejar un no. Entonces, la capacidad, por supuesto, que ya hablábamos desde ayer de retrasar la gratificación, el manejo de la ira, las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo, como el consumo de sustancias adictivas, la violencia o las autolesiones. Tenemos muchos chicos cortándose, muchos chicos que no saben regular sus emociones, se cortan, ¿no? Está el cutting. ¿Por qué? Porque prefieren cortarse a sentir su emoción.
¿sí? Entonces, cuando obviamente ellos se cortan, están reprimiendo una emoción, se está autoagrediendo con tal de no hablar de esa situación. Entonces, esta es la manera en cómo ellos a veces no aprenden a afrontar las situaciones. Entonces, cuando ellos no pueden hablar, por ejemplo, del divorcio de sus papás, no pueden hablar de una infidelidad de sus papás, no pueden hablar de que están reprobando las materias, que casi pierden el año escolar, o sea, todo se lo están guardando. Las cuestiones en el noviazgo, ¿no? Tenemos muchos chicos, muchos chicos, hoy por hoy se está dando como de moda, que muchos chicos cuando se enojan con los novios o las novias se cortan, ¿no? Y es más, les dicen, mira lo que hice por ti, ¿no? Porque te amo tanto, te extraño tanto que me estoy cortando. Entonces, se ha vuelto como una situación de creer que esto es amor, ¿no? Que esto es cariño, que es demostrarle a la otra persona cuánto te quiero, cuánto te amo. Desafortunadamente se ha ido malentendiendo el amor o el cariño y obviamente se están lesionando pensando que así demuestran lo mucho que quieren a la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber todo lo que significa o todo lo que implica esto, porque hay que reconceptualizar, hay que volver al concepto original de esto no es cariño, esto no es amor, esto no es una buena relación, esto no es una relación sana, ¿no? Y además ya los chicos se están acostumbrando mucho a decir, mi pareja tóxica, mi tóxico, mi tóxica, ¿no? Ya tenemos muchos chiquitos hablando de toxicidad y además sintiéndose orgullosos de tener una tóxica en tu vida o de tener un tóxico en tu vida. Entonces, otra vez trabajemos los conceptos, ¿no? De que no, o sea, no es sano tener una persona tóxica en tu vida, no es sano que tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, ¿no? Sea una persona tóxica. ¿De acuerdo? Entonces, valoremos otra vez los conceptos. Yo sé que ellos están muy acostumbrados, lo escuchan mucho, ¿no? Así se hablan, esa es la manera en cómo ellos se empiezan a relacionar y desde muy pequeñas edades, ¿no? Ya desde los 9 o 10 años, ellos ya saben que tu pareja tóxica, ¿no? Y hasta casi creen que esto es normal, lo empiezan a normalizar. Recuerden que muchos niños normalizan la violencia y normalizan la violencia porque lo ven en casa, porque lo escuchan en los videos, porque lo ven en las redes sociales, ¿no? Y entonces normalizan esta cuestión de relaciones que no son sanas. Y tenemos que enseñarles que esto no es sano, ¿no? Que esto efectivamente no es algo que deba de pasar. Debemos de trabajar continuamente con ellos porque ellos muchas veces todo esto lo toman como literal, muy literalmente, que me tengo que encontrar un tóxico o una tóxica para tener una relación sana. Y no, no es eso. ¿De acuerdo? Es más, la publicidad de verdad que es tan grande, ¿no? Que ya hasta venden sus cadenitas de mi tóxico, mi tóxica. ¿Sí? Ya vienen así tal cual y bueno, se venden, ¿no? Obviamente, y es el regalo así de mi tóxico y mi tóxica. Y desde que empiezan el noviazgo en la secundaria, eso es lo que se dan de regalo, ¿no? Para el 14 de febrero. Entonces tenemos muchas cosas que trabajar precisamente en este tipo de cuestiones para que pues desarrollen empatía, tolerancia a la frustración, capacidad de retrasar las gratificaciones, porque ellos están acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A que todo sea rápido, a que se les dé el cariño, el amor de manera inmediata y obviamente a través de las redes sociales también, ¿no? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me mandas palomita? ¿Por qué no me estás atendiendo? ¿Por qué no me estás mandando mensaje? ¿Por qué no me estás, o sea, por qué no me diste like? ¿No? Porque, o sea, ¿por qué no me diste like a la foto? ¿No? O sea, están muy obsesivos con esta parte. Entonces, tenemos que trabajar mucho con nuestros niños para pues, no generar estas situaciones en la adolescencia. Y bueno, es importante enseñarles a distinguir, entender y controlar. Distinguir, pues es reconocer la emoción que están sintiendo y ponerle nombre, el nombre correcto. Porque muchos chicos igual, como hace ratito les decía, para ellos pensar que tienen su tóxico, su tóxica, es amor. Total y absolutamente es amor.
Entonces, no, hay que reconocer la emoción y ponerle nombre y ponérsela correctamente. Y esto no es hambre. ¿Sí? Y a veces no resulta fácil porque son varias las emociones que están envueltas en una misma emoción o emoción que nublan el juicio. Entonces es importante distinguir todo lo que siento. Desde el día 1 del taller hablamos de las emociones ambivalentes. Estas emociones que pueden estar varias al mismo tiempo en una misma situación. Por ejemplo, me siento muy, amo a mis papás por cómo son, ¿no? Pero odio cuando mi mamá me pide que levante mi cuarto, ¿sí? Odio cuando mi papá no me quiere comprar un videojuego que le pedí. Entonces, hay varias emociones al mismo tiempo. Con sus amigos, ¿no? También, o sea, quiero mucho a mi amigo, es más, hasta muchos ya te dicen, amo a mi amigo, ¿no? Pero odio cuando no me regresa mi videojuego, odio cuando me hace perder en un videojuego. Entonces, ahí hay varias emociones revueltas y tenemos que, ahora sí que irlas identificando, irlas nombrando e irles enseñando, pues que sí se pueden sentir varios emociones ambivalentes, pero que tenemos que alinearlas y obviamente no dejarnos llevar por las negativas. ¿Sí? Y que parte de una amistad o parte de las relaciones es tener estas relaciones ambivalentes. ¿Por qué? Porque tu papá no te va a dejar comprar todos los videojuegos que tengas, porque tu mamá no te va a dejar de llamar la atención y porque pues tu amigo, si es muy competitivo, pues siempre siempre va a quererte ganar en los videojuegos y no siempre te va a dejar ganar. ¿Sí? Entonces hay que explicarles ese tipo de situaciones para que no piensen, es que es mi amigo y entonces él siempre me tiene que dejar ganar. ¿Sí? Es que es mi amigo y siempre debe de estar ahí, ¿no? Es que es mi amiga y siempre tiene que estar para escucharme. A ver, no siempre tiene que estar para escuchar. ¿Sí? Entonces trabajamos todo ese tipo de cosas con los niños y pues a distinguir sus emociones. Empezamos a aclararlas, a identificarlas y a trabajar con ellos, ¿no? Hace poquito trabajaba con un niño de 9 años, 8 o 9 años, y me decía, bueno, él es hijo de madre soltera. Nunca conoció a su papá, o sea, nunca ha tenido contacto con él. Su papá sí sabe que nació, pero bueno, nunca se hizo responsable, dejó a la mamá sola y pues hasta el momento no ha habido ningún apoyo económico, ningún apoyo de tipo moral, ¿no? Y entonces yo platicaba del niño acerca de su familia y le digo, ay, pues cuéntame un poquito de tu familia, ¿no? Ah, pues yo vivo con mi mamá y vivimos con mis tíos, ¿no? Y con mis primos y hago esto y lo otro. Okay. Le decía, ¿y tu papá? Ah, no, mi papá no vive con nosotros. ¿Y cómo te sientes de que tu papá no viva con ustedes? Me dice, ay, pues yo me siento muy triste porque yo extraño mucho a mi papá. Y le decía, ¿por qué lo extrañas? ¿Lo conoces? No. Entonces no entiendo por qué extrañas a tu papá. Y me decía, pues ¿por qué no vive conmigo? Sí, pero nunca ha vivido contigo, ¿no? Él es hijo único. Entonces le digo, es como si me dijeras que extrañas a tu hermano. Pues ¿cuál hermano si no tienes hermano? O sea, ¿cómo vas a extrañar a tu hermano que tú no tienes? Me decía, ah, pues sí, ¿verdad? Pues si mi papá nunca ha vivido conmigo, ¿cómo puedo yo extrañar a mi papá si nunca ha vivido conmigo? Digo, pues sí. Ahora, que si quieras hablar de tu papá y que quisieras que viviera con tu mamá o tener un papá, eso es diferente. O sea, eso sí lo entiendo, porque muchas personas que no conocen a su papá o que no han vivido nunca con su papá, sí les gustaría conocer a su papá y estar con su papá o por lo menos saber quién es su papá. Eso sí lo entiendo. ¿Será que eso es lo que me quieres decir? Exacto. Sí, Marcela, eso es lo que quiero decir. Sí, porque pues no, yo no lo conozco, yo no sé cómo es, yo no sé ni a qué se dedica, nunca lo he visto, nunca he tenido contacto. Sí, cierto, ¿cómo lo puedo extrañar si yo nunca he tenido contacto con él? ¿No? Y hablábamos de que él perdió un tío con el que diario convivía, su tío vivía ahí, su tío se enferma de COVID y fallece durante el año 2021, 2022, que viene el COVID.
Y obviamente, pues sí, fue una cuestión de tristeza. Entonces decía, pues ahí, a tu tío sí creo que lo extrañes, ¿no? Porque tu tío te iba a recoger a la escuela, convivía mucho contigo, estaba todo el tiempo contigo, y pues obviamente él fue una persona muy cercana a ti. Entonces, cuando tú me digas, extraño a mi tío, pues te creo perfectamente porque efectivamente, ¿no? Fue una persona muy cercana que estuvo todos los días contigo. Entonces, ahí sí corresponde la palabra extraño a mi tío, porque es una persona con la que tú conviviste, ¿no? Entonces, aclaremos la situación, distingamos lo que tú sientes con respecto a tu papá. Tú a tu papá lo quieres conocer, pero no lo puedes extrañar porque tú no lo conoces. Entonces, distingamos ese tipo de cosas. Y cuando él me dijo, sí es cierto, no lo extraño, porque en realidad nunca lo he conocido. Entonces, él cuando me decía extraño, le decía, ¿y lo extrañas? ¿Te sientes triste? Sí, sí me siento triste. Pero ¿cómo te puedes sentir triste si nunca ha estado en tu vida? ¿No? Si me dijeras, mi tío, me siento triste porque no está, sí te entiendo y comprendo que eso es normal porque efectivamente, ¿no? Tu tío convivió todos los días contigo, entonces a tu tío claro que lo extrañas y a tu tío claro que te sientes triste de que no esté en tu vida. Pero cuando ya conocemos a la persona. Entonces, trabajábamos esto y efectivamente, ¿no? Cuando aclaramos, distinguimos que él sí quiere conocer a su papá, sí quiere saber quién fue, sí quiere saber cómo se llama, a qué se dedica, sí quiere saber todo esto, que su mamá sí se lo tiene que decir, obviamente lo trabajamos con la mamá primero, porque le dije, es algo que él tiene que saber, quién es su papá, cómo se llama, a qué se dedicaba y cómo se conocieron y por qué en este momento no está, ¿no? Porque ellos decidieron que no estuviera, él decidió no estar, ¿no? Entonces, esto sí es importante que lo sepa y írselo diciendo y evaluando, obviamente, sin hacerlo sentir mal, pero sí cuidando pues este aspecto de que sí conozca los datos de su papá, porque ella sí los tiene, sí sabe quién es su papá, ellos fueron pareja, vivieron un tiempo juntos, y después cuando él iba a nacer, pues ellos decidieron ya no estar. Entonces sí fue una decisión hasta cierto punto mutua, porque ella tampoco lo buscó y ella tampoco quiso que él fuera parte, ¿no? De la vida de él. Entonces, bueno, pues al final aclaramos todo esto, pero sí fuimos distinguiendo que lo que él quería era conocer quién es su papá biológico, conocer el nombre y a qué se dedicaba, pero que el sentimiento de extrañarlo, pues no es un sentimiento o que cupiera en esta parte de la relación, porque no hay un conocimiento y no hay una cercanía con él. ¿De acuerdo? Entonces vamos trabajando estos puntos y obviamente vamos aclarando con cada niño este tipo de situaciones. No quiere decir que todos los niños no conozcan a su papá, hay muchos niños que sí tuvieron contacto y que obviamente pues sí lo extrañan, ¿no? Porque sí hubo esa presencia, sí estuvo ahí y claro que hay esa tristeza porque no, pero hay que aclarar, no es la tristeza a veces hacia la persona, es hacia la situación, que me gustaría tener papá y me gustaría que estuviera aquí. Y lo que me hace sentir triste es que todos los demás tienen papá o creo que todos los demás tienen papá y yo no tengo, pero entonces esa es la situación que me hace sentir triste, ¿no? No que el señor fulanito no esté, porque a él no lo conozco. Entonces, sí aclaramos este tipo de situaciones y distinguimos las emociones. Entender, pues, es la etapa de comprensión donde tendremos que encontrar la causa de esta emoción y en esta etapa que se requiere reflexionar sobre un evento pasado nos está generando este sentir, ¿de acuerdo? Entender cómo me siento, qué lo está ocasionando y de dónde vienen estas emociones. Y ya por último, controlar, que puede pues ser una etapa muy complicada si no se ha practicado antes, requiere a veces de trabajar la respiración, mantener uno o varios pensamientos positivos que nos permitan dejar pasar la emoción del momento sin que se desborde, ¿sí? Tenemos que poder controlar las emociones sin sentir que se desbordan. Mucha gente dice, Marcela, es que yo siento que si voy a llorar, no voy a dejar de llorar, por eso no lloro, ¿sí? Porque me voy a desbordar. Siento que no voy a poder dejar de llorar. Entonces, es importante que no sintamos que la emoción nos controle. Hoy justo, ¿no? Hablaba con un adolescente que está escogiendo carrera y me decía, es que yo no escojo esta carrera porque tengo miedo, ¿ok? Aquí, ¿quién está controlando la emoción? ¿No? La emoción te está controlando a ti.
Tú tienes miedo, él quiere diseño de computador, diseño de videojuegos en computadora, de programación, ¿no? Pero dice, es que voy a estudiar esa carrera y nadie me va a dar trabajo. Tengo miedo de no tener trabajo. Ok, pero es el miedo el que te está haciendo tomar esta decisión y hasta que tú no sepas si realmente esta carrera te va a dejar o no, pues tú lo que te está moviendo es el miedo. Entonces, este es el miedo lo que lo está llevando a tomar una decisión. Y entonces él no está controlando la emoción lo está controlando él. Y muchas de las decisiones que ha tomado a partir de la adolescencia ha sido por miedo. Entonces, estas cuestiones de los miedos, donde nos da miedo y entonces tomamos decisiones a lo mejor no muy adecuadas porque nos controla más la situación del miedo. No saben la cantidad de adultos que no salen de malas decisiones por miedo, ¿no? Porque los están dejando que el miedo controle su vida. Entonces, este miedo está ahí presente en muchos niños también. Tenemos que aprender a que lo dominen, ¿no? Y que el miedo no los envuelva, que el miedo no sea tan grande que termine envolviéndolos. ¿De acuerdo? A veces hasta trabajamos dibujo del miedo, muchos niños que tienen miedo nocturnos, terrores nocturnos, ¿no? Miedos de cosas que pueden pasar en la casa, que los ruidos, que esto, que la gente, lo que sea. Trabajamos este miedo y hacemos que dibujen el miedo. ¿Para qué? Pues para que ellos tengan el control sobre el miedo y no el miedo sobre ellos. Entonces, dibujar el miedo, colorear el miedo, a veces romper el miedo, arrugarlo, hacerlo como nosotros queramos. Lo podemos trabajar en plastilina, lo podemos trabajar en un dibujo, ¿sí? Lo podemos trabajar con un muñeco. Con esto que el niño tenga el control sobre la emoción y no la emoción sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces podemos trabajar las emociones con diferentes materiales y obviamente hacer, por ejemplo, el dibujo y ese dibujo romperlo o aplastarlo o doblarlo o guardarlo. O a veces les digo que me dejen el miedo aquí, en el consultorio. Y tengo mi baúl de las emociones, donde dejan esa emoción. Yo se las guardo. No es necesario que se la lleven. Yo aquí le pongo candado y de ese baúl no sale. Y los niños van más ligeros. Y hasta los papás te dicen, es que duerme mucho mejor. ¿Sí? Porque el miedo me lo quedé yo. ¿Sí? Porque ese miedo que dibujaron puede ser aterrador, lo dejan aquí. Y no es necesario que se lo lleven. ¿Cómo pueden expresar sus emociones? Bueno, pues la alegría nace de la sensación de sentirse amado, ¿saben? Brinda el placer y la causa y las reacciones agradables en nuestro cuerpo. Para sentir la alegría es importante mantener una actitud positiva ante la vida. Es decir, que se sepan reír precisamente de las cosas que les están pasando. ¿Sí? Es importante precisamente que los niños puedan sentirse amados, sentirse queridos y sentirse aceptados. Entonces es importante que ellos puedan sentir esto a través de sus papás, a través de poder sentirse contentos de todo lo que estén realizando. Y estar alegres no solamente depende de lo que pasa a su alrededor, sino también de la capacidad para encontrar y externarla desde su interior. A veces les pido que me hagan un chiste, que puedan decirme un chiste desde muy temprana edad, pues ellos cuentan chistes. Y reírse a veces de las cosas que nos estén sucediendo. Gracias. Pues sí. Muy bien, pues entonces les podemos enseñar a apreciar lo bello del día a día, ¿no? A aprender a pintar, escuchar la música, la apreciación de tener la salud, de platicar con sus amigos, de ver una película, de bailar, de reír, de abrazar y de recordar momentos alegres y divertidos. Porque de repente, por ejemplo, los adolescentes llegan como en este papel de víctimas de lo mucho que sufren.
de lo mucho que sufren porque sus papás no los dejan salir, porque sus papás no los dejan hacer lo que quieren. Y entonces hay esta cuestión precisamente de la cuestión de víctimas, ¿no? Se sienten víctimas de la situación. Entonces es importante trabajar con ellos esta parte de no sentirse víctimas, que ellos puedan precisamente sentirse que pueden tener el control de muchas cosas, pero habrá otras que dependan de sus papás. Entonces, bueno, todas estas cosas podemos trabajar para identificar la alegría. La tristeza, que es otra de las emociones, ¿no? Sentir tristeza de vez en cuando es natural, se lo tenemos que hacer saber. No todo el tiempo tienen que estar contentos, no todo el tiempo tienen que estar felices y no todo el tiempo tienen que ocultar sus tristezas. Esta emoción puede venir cuando nos sentimos rechazados, excluidos, cuando no pasamos un examen, ¿no? Cuando hay una pérdida de un familiar o de una mascota, ¿no? O por la separación de los padres, por discusiones, etc. Hablar de lo que nos pasa nos ayuda a sentir, aliviar esta emoción. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer ejercicios como escribir, dibujar, cantar una canción o escuchar música. También nos ayuda a descargar la tristeza y sobre todo a llorar y a curar esta tristeza. Y podemos trabajar la actividad. ¿Qué opinas de la frase los hombres no lloran? Porque es importante que los niños aprendan a identificar esto. ¿Qué opinan de esta frase? Los hombres no lloran. Entonces, es importante nuevamente trabajar con la tristeza y no solamente que ellos sientan que no pueden expresarla, sino que es parte natural de nuestra vida. Porque hay muchas familias en donde se les dice que no pueden llorar, se les dice que no pueden sentir esta tristeza. Entonces, es algo que tenemos que retomar con los niños o con las niñas. Tenemos que retomar el que sentir tristeza es una cuestión natural. Y va a pasar de vez en cuando, pero hay que saberla trabajar, saberla identificar y saberla tolerar, ¿no? Porque finalmente es parte de seguir avanzando. Entonces, ¿nos podemos sentir tristes? Sí. ¿Nos podemos sentir mal? Sí. ¿Nos podemos sentir deprimidos en algún momento? Sí. Pero es importante saber que esto solamente es temporal o momentáneo, que no va a ser algo definitivo, que no se va a quedar ahí, que no se va a estancar. Es algo que podemos superar. El enojo, pues ya lo vimos, ¿no? Sentimos una emoción cuando nos agreden, cuando nos sentimos víctimas de las circunstancias desagradables. Es una emoción que nos ayuda a soportar diferentes niveles de frustración. También nos reafirmamos ante los demás y rechazamos el sufrimiento que queremos sentir. En muchos casos, cuando no nos permitimos esta emoción que fluya y se expresa de manera regulada, la vamos reprimiendo y se convierte, por supuesto, en violencia. De igual manera, si se saca de manera impulsiva, puede convertirse en violencia. El enojo es constructivo, la violencia es destructiva. ¿De acuerdo? Siempre nos dicen, canaliza tu enojo. ¿A qué? A la solución de problemas. No es que no te sientas enojado, sino este enojo dirígelo a algo que se construya, algo que puedas construir. Hay chicos que dirigen su tristeza o su enojo a crear canciones, a crear videos. Y lo hacen muy bien, ¿no? Y eso es lo que te lleva. Hay mucha gente que dice, no me puedo sentir enojada todo el tiempo, entonces tengo que redirigir esto hacia algo que me haga sentir bien. Entonces, esa energía fluye hacia otra cosa, ¿no? El enojo va acompañado de mucha energía, lo cual es una fuerza que nubla a veces la ecuanimidad, ¿no? O sea, no te deja tomar buenas decisiones. Y es un estado mental que puede reflejar inestabilidad y que si tú la canalizas adecuadamente te puede brindar cierta estabilidad. Es muy importante comprender la razón o las razones que originan esta emoción para validar de acuerdo a la situación que se vive. No todo implica que nos debamos enojar, ¿no? No todo implica que debemos de terminar enojándonos, ¿no? Tenemos que saber trabajar esta emoción para poderla canalizar adecuadamente. Es mucha la energía la que se siente cuando se está enojado, pero hay que canalizarla adecuadamente. Y eso a veces es lo que le cuesta mucho trabajo a los niños, hacia dónde la canalizo. ¿Cómo pueden canalizar esta energía adecuadamente? Entonces, pueden aprender, practicar y canalizar esta energía hacia donde sea adecuada. El miedo también es una emoción primaria.
se desarrolló cuando el hombre para que pudiera defenderse ante cualquier peligro o amenaza de su vida, y es una emoción que ha evolucionado, ¿no? Y que se da en diferentes aspectos. El miedo es un aliado que nos alerta de situaciones riesgosas. Una persona que no siente miedo, pues también está expuesta a peligros. Todos en algún momento sentimos miedo. Y la valentía no es ausencia de miedo, es aprender a controlar ese miedo y poder sobreponerse o actuar a pesar de sentir miedo. Hay muchos niños que sienten miedo del maestro, de sus compañeros, de pedir apuntes, de pedir cuadernos. Hay muchos niños que tienen entre miedo, timidez. Entonces tenemos que trabajar con todo esto para que ellos sepan, sobre todo, actuar y sobreponerse ante esta situación. Existen miedos imaginarios, ¿no? Y miedos lógicos causados por una situación concreta. A veces este miedo de que ni siquiera ha pasado nada y ya tienen miedo. Hay muchos niños que tienen miedo de que sus papás se vayan a morir. Hay muchos niños que tienen miedo de morirse. Hay muchos niños que tienen miedo de que algo malo vaya a pasar. Entonces hay miedos imaginarios, pero también hay miedos lógicos, ¿no? Causados por alguna situación. Por ejemplo, ahorita que pasamos por todo lo del COVID y la contingencia sanitaria, pues sí, efectivamente era causado por algo, el que los niños decían es que mis papás se van a morir, porque están grandes, porque salen a la calle, salen a trabajar, yo me quedo en casa, ¿no? Me quedo a lo mejor con mi abuelita, y pues nosotros no nos enfermamos, pero ellos a lo mejor sí se enferman y se mueren. Entonces sí había un razonamiento hasta cierto punto lógico de la cuestión del virus, ¿no? Y de la cuestión del miedo ante la muerte. Y algunos miedos deben ser regulados para no llegar a ser desmedidos y otros miedos se fomentan para evitar riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando les decimos no te acerques mucho a cierto lugar porque te puedes caer, cuando les decimos no te expongas, ¿no? Este miedo de pues que no confíes en todas las personas porque no todas las personas son buenas. El miedo precisamente que sean secuestrados, el miedo de que sean agredidos, el miedo de que les pase algo en las redes, porque finalmente pues detrás de la computadora no sabemos quién está. El niño puede estar jugando un videojuego y puede estar jugando con un pedófilo. Entonces tenemos que enseñarles a que sepan medir los riesgos y que no deben de confiar en todo el mundo. Entonces hasta cierto punto el miedo es simplemente para evitar ciertos riesgos, que tengan desconfianza de ciertas situaciones a las que se están enfrentando. Entonces hay muchos niños que son muy confiados en las redes y que dan todos sus datos personales y hasta los de sus papás y hasta los números de las tarjetas de crédito de sus papás. ¿Por qué? Porque tienen confianza, ¿no? Porque si no es que todo el mundo compra en línea, ¿no? Es que como tú eres del siglo pasado, tú no sabes comprar en línea, pero yo todo lo compro en línea. Entonces no tienen esta cuestión de miedo de evitar riesgos a los que ellos mismos se someten. Entonces hay que trabajar ciertas cuestiones de evitar riesgos y sí explicarles, por supuesto, este tipo de situaciones a las que se pueden estar presentando, ¿no? Y, por ejemplo, a veces hacemos este ejercicio de en qué parte del cuerpo sientes el miedo. Si ustedes tuvieran que identificar dónde sienten el miedo, ¿dónde estaría? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde está ubicado el miedo? Hay niños que lo sienten en su corazón, hay niños que lo sienten en el estómago, hay niños que lo sienten en las piernas, hay niños que lo sienten en la cabeza, ¿sí? Entonces, todos los niños te van a decir dónde está, en qué parte del cuerpo está ese miedo. Y también lo pueden dibujar. Pero eso es un ejercicio muy bonito que podemos hacer con ellos, en qué parte del cuerpo sientes el miedo. Y a veces también hago este mismo ejercicio de imaginación, de a ver, quítatelo, arráncate ese miedo, pónmelo aquí en este frasquito y aquí me lo dejas. Entonces podemos trabajar de varias maneras estos miedos. La timidez, que también es una característica muy común en muchos pequeños, ¿no? Que les decía que va a base de la mano del miedo. Y bueno, surge del interior a veces de una autoestima baja, ¿no? Se presenta también como miedo al fracaso social. Las características pues son factores externos como experiencias con el medio, ambiente hostil, padres muy sobreprotectores. Aquí los papás sobreprotegieron mucho al niño y por eso crearon esta cuestión de timidez, ¿no? Factores también internos como fisiología cerebral, distinta a las demás personas que sí son extrovertidas.
Y la lentitud para adaptarse al cambio a una nueva situación, ¿no? Como conversaciones, reuniones, actividades grupales y exponer un tema, por ejemplo. Tienden a compararse con los demás, pero de manera poco realista. Siempre dicen que los demás saben hacer todo y que ellos no saben hacer nada, que los demás sí tienen amigos y ellos no tienen amigos, que a los demás siempre los seleccionan para jugar y a ellos nunca los seleccionan. Siempre hay esta cuestión como de comparación. Y es tranquilo, a veces aislados y son pesimistas. Y sustituyen al mundo real por uno imaginativo, desarrollan grandemente la imaginación, porque dentro de este mundo imaginativo se sienten más seguros. Ahí encuentran la seguridad, ¿no? Si es un mundo de fantasía, de hadas, o es un mundo de guerra, o es un mundo de robots, o es un mundo ideal, siempre se desarrolla más en la imaginación. Y son niños, pues sí, que se pueden a veces sociabilizar, pero más en lo imaginativo o sobre todo más en los videojuegos. Hay muchos niños que usan los videojuegos para presentar la imaginación, pero también para la timidez, porque no son capaces de presentarse como son. Y entonces usan un avatar. Muchos niños en la cuestión de los videojuegos, pues su avatar es totalmente diferente a ellos, ¿no? Son grandotes, rudos, fuertes, cuando ellos pues son chiquitos, débiles, ¿no? Les cuesta trabajo hasta abrir una tapa de refresco, les cuesta trabajo hasta abrir la mayonesa, entonces los avatars son totalmente diferentes. Y bueno, ahora siento, es también una actividad que podemos trabajar con niños o con adolescentes. El objetivo es aprender a identificar las emociones, saber identificar qué emociones están sintiendo en cada momento. Y en la pizarra podemos poner esto o podemos hacer la tarjeta para que ellos lo vayan identificando y, por ejemplo, identifiquen cómo se sienten ahorita, ¿no? Con alegría, miedo, respeto, hostilidad, celos, desesperanza, impotencia, optimismo, felicidad, alegría, pena, soledad, seguridad, confianza, optimismo, miedo, afinidad, amistad, amor, compasión, alborozo, preocupación, rabia, enemistad, odio, tristeza, aceptación, vergüenza, resentimiento o agradecimiento. Y podemos identificar con cada uno cómo se sienten ahorita en este momento, ¿sí? Que puedes tener esta tarjeta y que ellos te vayan diciendo por qué se sienten de tal forma en este momento. Ahorita siento esto, ¿sí? Ahorita siento alegría. ¿Por qué? Ahorita siento optimismo. ¿Por qué? Ahorita siento vergüenza. ¿Por qué? Y pueden sentir varias cosas al mismo tiempo. Hay niños que dicen, ahorita me siento contento porque estoy aquí, pero saliendo me van a llevar al dentista y tengo miedo de que me lleven al dentista, ¿no? Entonces, obviamente los niños van identificando cómo se sienten. Entonces, esta cuestión de, es que ahorita estoy alegre porque vengo y contigo dibujo, pero tengo preocupación porque al rato me toca dentista y ahí es la maquinita, luego me hace sentir que algo me va a pasar. Entonces, trabajamos esas emociones. Y de hecho, pues también, la verdad es que todos los que trabajan con niños, dentistas, pediatras, ¿no? Lo que hacen, lo que buscan es crear esta seguridad con los niños. Y también hablar de sus emociones. Los buenos pediatras, los buenos dentistas, odontopediatras, ¿no? Los buenos médicos que se dedican a niños, de verdad que saben manejar muy bien sus emociones y los hacen identificar a los niños sus emociones para poder controlar sus emociones y regular sus emociones. Por ejemplo, hay pediatras o odontopediatras, ¿no? Que afuera tienen muñecos, dicen, ¿con quién vas a pasar? ¿No? Y les dan algo con qué pasar, con qué seguridad entrar a la consulta. ¿Sí? Y los hacen sentir muy bien en la consulta, porque les brindan esa tranquilidad, esa seguridad. Y bueno, de las emociones presentadas, ¿cuántas has sentido? ¿Cuál has sentido alguna vez? Clasifica tal vez las positivas y las negativas y selecciona algunas de las emociones y piensa cuándo, cómo y dónde las sentiste. Este ejercicio se puede hacer con la tabla anterior, ¿no? Y lo puedes hacer en el presente o lo puedes hacer en el pasado o lo puedes proyectar hacia el futuro.
porque hay niños que ya se sienten nerviosos de que, por ejemplo, ya van a pasar al siguiente grado escolar. Hay niños que ahorita terminan preescolar y van para la primaria. Hay niños que están terminando la primaria y van para la secundaria. Hay niños que terminan la secundaria y van para la preparatoria. Entonces, ¿cómo se sienten ahorita precisamente que vayan a pasar? Hay niños que se sienten muy nerviosos, contentos, ¿no? Alborazados, se sienten con preocupación, o sea, de todo hay. Entonces, ¿cómo se sienten ahorita? Y cómo se van a ir sintiendo conforme pasen los días, porque ahorita van a estar contentos porque ya vienen las vacaciones. Pero luego se acuerdan que van a entrar a una nueva escuela o a un nuevo grado escolar y vienen estos nervios o esta preocupación o esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con ellos. O contentos porque van a estrenar a lo mejor nuevos útiles, ¿no? O nuevo uniforme. Y todo esto es lo que va conllevando, por supuesto, las emociones de nuestros niños. Y bueno, ya para finalizar, ya les dejo aquí pues el cuento de la ardilla miedosa. Este es un cuento que utilizamos mucho con los pequeños. Ese es el de Melanie Watt, la ardilla miedosa, que me gusta mucho trabajar con niños pequeños, el de la ardilla miedosa. Viene el cuento y precisamente te va diciendo, ¿no? Era una ardilla miedosa que nunca abandonaba su árbol de bellotas, ¿no? Le temía lo desconocido, prefería quedarse en un lugar cómodo y seguro en su árbol en vez de aventurarse hacia lo desconocido, porque lo desconocido puede ser un lugar aterrador para la ardilla, ¿no? Y la ardilla miedosa le temía a las tarántulas, a la hiedra venenosa, a los marcianos verdes, a las abejas asesinas, a los microbios y a los tiburones. Así que se siente absolutamente feliz de quedarse donde está. Ventajas de no abandonar su árbol jamás, es que tiene una vista panorámica preciosa, que hay un montón de bellotas y que es un lugar seguro y no hay nada de lo que le tiene miedo. Las desventajas, ¿no? Pues que la vista siempre es la misma, ¿no? Que las bellotas son las de siempre y que es el mismo lugar de siempre. Entonces, todos los días eran iguales, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el árbol de bellotas de la ardilla todos los días era igual. Todo era predecible porque todo estaba bajo control. Se levantaba, comía una bellota, echaba un vistazo, comía una bellota, echaba un vistazo, comía la bellota, echaba un vistazo y se dormía. Y al otro día exactamente lo mismo, ¿no? Pero digamos que algo inesperado al llegar a suceder, puedes estar tranquilo porque la ardilla está más que preparada. Ella tenía todas las cuestiones de emergencia. Paracaídas, insecticida, tapabocas, guantes de hule, el casco, el jabón antibacterial y la loción de calambre. Todo. ¿Sí? La red, los curitas y la lata de sardinas. ¿Y qué hacer cuando la ardilla miedosa tenía una emergencia? Pues, el primer paso, aterrorizarse. Se tenía que aterrorizar. Correr, ir por el equipo, ponerse el equipo, consultar el plan de salida, abandonar el árbol si no hay absolutamente, definitivamente, verdaderamente otra opción. Y este era su plan de salida, ¿no? Plan 1, asegurarse de que no haya marcianos verdes ni abejas asesinas en el cielo. Plan 2, recordatorio, no aterrizar en el río si no hay otra salida, usar sardinas para distraer a los tiburones. Plan 3, recordatorio, asegurarse de que no haya hiedra venenosa ni tarántulas rondando por el suelo. Y plan 4, recordatorio, los microbios pueden estar por todas partes. Recuerda que si todo eso falla, un buen recurso es hacerse la muerte. Y bueno, con su equipo de emergencia, la ardilla miedosa vigila día tras día hasta que un día, jueves 9:37 de la mañana, aparece una abeja asesina, ¿no? La ardilla miedosa salta de pánico y se deja caer del árbol con su equipo de emergencia. Y pues esto no era parte del plan. La ardilla miedosa salta para atrapar su equipo de emergencia, rápidamente cambia de opinión y el paracaídas está dentro del equipo, pero algo increíble le sucede. Empieza a volar, ¿no? Ardilla miedosa no es una ardilla común y corriente, es una ardilla voladora. Se siente tan feliz, tan audaz, y la ardilla miedosa se le olvida la abeja asesina, no se diga de las tarántulas, de la hiedra venenosa, de los marcianos verdes y de los microbios y de los tiburones.
¿no? Se sintió tan libre, tan llena de vida, y bueno, pues hasta que aterrizó en un arbusto, ¿no? Y se hace la muerta. Después de 30 minutos, 1 hora después, 2 horas, se da cuenta que no pasa nada, y finalmente cae en la cuenta de que no le había pasado nada horrible de lo desconocido. Así que regresa al árbol de bellotas. Todo este entusiasmo inspira a la ardilla miedosa a hacer cambios drásticos en su vida. Y entonces empieza a levantarse, comer bellotas, echar un vistazo, saltar a lo desconocido, hacerse la muerta, regresar a la casa, comer una bellota, echar un vistazo, comer una bellota, echar un vistazo y dormir. Y esto, pues obviamente, hace que esto cambie, ¿no? En cuanto al equipo de emergencia, la ardilla miedosa no tiene ninguna prisa por recogerlo todavía. Y tenemos a una ardilla que cambió y se dio la oportunidad de cambiar para encontrar cosas nuevas, ¿no? Se aventuró a lo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces trabajamos este cuento con los niños de la ardilla miedosa para que se muevan, para que busquen soluciones, para no crean que todo lo malo les va a pasar, porque la ardilla también pensaba que todo lo malo les va a pasar, que le van a picar las abejas, que le van a secuestrar los marcianos verdes, que todo le podía pasar en un solo momento. Entonces, esto va a venir obviamente dentro del material para que ustedes lo tengan y obviamente para que lo puedan utilizar dentro de lo que es la ardilla miedosa. Y también, obviamente, pues hay un test de inteligencias múltiples que también se los podemos compartir. Se ocupa a partir de lo que son los 12 años para conocer las inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Se aplica como un inventario. Es un test muy sencillo donde se va a poner verdadero o falso. ¿De acuerdo? Y vas a trabajar con los niños, esto ya sea que se los des aplicable, es decir, que se los des para contestar, o ya sea que tú se lo leas y lo vayas contestando. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues tiene prácticamente 35 preguntas, son muy cortitas, no es mucho. Y luego está la hoja de corrección, cómo vamos a calificar. Y ya lo que nos va a sacar es el puntaje para conocer si, por ejemplo, hay mayor inteligencia verbal lingüística, o lógica matemática, o visual espacial, o corporal cinestética, o la musical rítmica, la intrapersonal, la interpersonal. ¿De acuerdo? Y estos son algunos ejercicios de inteligencias múltiples que les pueden ayudar a los niños. ¿De acuerdo? Eso se los vamos a dejar igual en el material para que ustedes lo tengan. Y ya por último, un test de inteligencia emocional. Si conoce el número de extensión de la persona a la que desea contestar, por favor, marque. Este es el test de inteligencia emocional que podemos arrojar también para niños. Es arriba de los 8 años, ya lo podemos aplicar. Y es un test donde te permite, pues, decirle al niño, ¿qué harías? ¿No? Te encuentras en una reunión familiar con amigos y pronto notas que la conversación ha elevado el nivel de la voz y que los participantes comienzan a enojarse. Sabes que conoces muy bien a ambas partes. ¿Tú qué haces? Intentas cambiar el tema, no haces nada, tratas de llamar a una de las partes implicadas para evitar una discusión o continúas comiendo y bebiendo. También al final viene cómo calificar. ¿De acuerdo? Entonces viene cómo calificar y cómo puntuar cada pregunta. Son poquitas preguntas, no es un test muy largo, es un test de inteligencia que nos permite saber si hay una escasa inteligencia emocional, una inteligencia emocional moderada o una inteligencia emocional elevada. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. O si por último hay inteligencia emocional súper dotada. Entonces es simplemente un test muy chiquito que nos permite evaluar un poco de la inteligencia emocional de nuestros niños. Y el test de inteligencias múltiples y el cuento, además de una bibliografía también que les vamos a dar y un libro de manejo de emociones, tal cual. Y el emocionario, que también es importante que lo tengan. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado estos 3 días, pese a todas las cuestiones técnicas que hoy se nos presentaron. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias, maestra, y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en estos 3 días de taller. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto ya haber concluido estas 3 clases, estas 3 sesiones. Para las personas interesadas, recuerden que pueden adquirir la constancia hasta el día 4 de julio, que es día martes 4 de julio, con un costo de 260 pesos mexicanos o 15 dólares americanos para los que son fuera de México. También para las personas que ya han hecho el pago desde lunes, martes, el día de hoy y todavía en el día de mañana, jueves, en el transcurso de la mañana, el día viernes ya les va a estar llegando la constancia para las personas que ya hicieron el pago y sobre todo que ya lo enviaron al correo. Recuerden enviarlo al correo. Ya en los grupos estuvo compartiendo las formas de pago y los pasos a seguir, en donde tienen que enviar el comprobante, ya sea en captura o ya sea en fotografía o escaneado. Y los datos que corresponden, que ahí les hemos compartido. Ahorita se los vamos a volver a compartir. Y a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, va a ser la retransmisión. También los invito para que en la página de ICADI, en Facebook, sobre todo en la página de ICADI de Facebook, vayan, visítenlo, porque tenemos el calendario del mes de julio, ya está disponible, ya tiene una semana disponible para que se inscriban a los talleres que vienen. Recuerden que todos los talleres, tanto en vivo como en retransmisión, son totalmente gratuitos. Para las personas que quieran adquirir la constancia, se tiene un costo de recuperación, la misma dinámica en todos los talleres. Pueden inscribirse a los talleres que ustedes deseen y pues su tiempo se los permita. Son bienvenidos, inclusive en todos los que ustedes deseen pueden estar. Este lunes vamos a iniciar precisamente otro taller con la maestra Marcela, ¿sí? Con el taller de terapia familiar. Para los interesados, vayan a inscribirse ahí en la página de Facebook de ICADI. Vamos a iniciar con terapia familiar, que va a ser a la misma hora que estamos manejando ahorita. Y también para los que les interesa el área del lenguaje, vamos a iniciar con el taller Hitos, claves y estrategias para fomentar el desarrollo lingüístico, que es con la maestra Brenda, la terapeuta del lenguaje. Ese es a las 5 de la tarde. Y pues bueno, ahí también pueden ver todo el calendario que estamos presentando. Así que pues bueno, muchísimas gracias, maestra Marcela, y gracias a todas las personas que aún siguen aquí con nosotros. Yo soy Ceci de León, coordinadora de talleres. Cualquier duda que tengan, respecto a lo administrativo, pregúntenos a los administradores de grupo. Recuerden que también a la maestra Marcela, para los interesados que quieran realizar alguna consulta, ella también tiene consultas en línea, la encuentran en Facebook. Aquí creo que puso el enlace, maestra, si vuelvo a poner el enlace en el chat para que la sigan y la contacten. Sí, en Facebook y también en Instagram la pueden encontrar, pero bueno, creo que la mayoría de nosotros somos más activos en Facebook, ¿sí? Para que vayan y le den me gusta, sigan la página y pues también los interesados en contactarla, adelante. Nos vemos el lunes para los que vayan a estar con nosotros en los talleres, así que pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí.